Ese es el Cristo que muchos quisieran. Synopsis Films, al servicio de la evangelización. El martirio, más que todo, obedece por la fidelidad a Jesús y el amor a los pobres, de ser como ellos, defenderlos. Entonces somos una iglesia de mártires. Y ya lo decía el Papa San Juan Pablo II, es un testimonio que no hay que olvidar, la lucha por la justicia, por la paz, que ha llevado al martirio. Y es un testimonio que no hay que olvidar y que las iglesias locales tienen que recoger. Y qué bonito que en nuestra iglesia El Salvador tenemos bastante documento. Bastante. Y no solamente de sacerdotes, de obispos. El padre Tomás, como que el apellido es franciscano, ¿no? Sí. Ha recogido el testimonio de muchos catequistas. Hay 5 volúmenes, testigos del Evangelio. O sea, qué hermoso. No solamente una iglesia martirial de obispos, religiosos, religiosas, sacerdotes, sino del pueblo, de catequistas. Bien, vamos a dejar aquí al padre Orlando, ¿verdad? Que él nos comparta su experiencia, su vida, esta lucha por la justicia, por la paz, el que estuvo cercano también al padre Rutilio Grande, ¿no? Esa experiencia, bueno, que comparta con nosotros unos 15 minutos y después vamos a hacer preguntas. Además, ¿verdad? Una de las líneas, uno de los ejes centrales del nuevo plan pastoral es la espiritualidad martirial. Entonces, es lo que nos hace fuerte también. El martirio es lo que nos da también credibilidad, testimonio ante esta situación también que vivimos de problemas de pederastia. Muy bien, entonces, Orlando, aquí te damos el micrófono unos 15 minutos y después podemos compartir a ver si somos fieles, si somos en realidad una iglesia martirial que seguimos adelante. Vamos a compartir un momento de esta reflexión. El tema justicia, martirio y profetismo en la iglesia salvadoreña. Yo quiero empezar retomando una de las reuniones que fue clave en la vida de la iglesia salvadoreña, al menos en la arquidiócesis, que fue la primera semana de pastoral, en junio de 1970. Había 5 años atrás terminado el Concilio Vaticano II y 2 años que había terminado la reunión de Medellín. Estos 2 momentos marcaron la vida de la iglesia, pero antes de eso, unos 6 años antes de Medellín, como que la cuestión de América Latina se estremeció con la situación de Cuba, que eso no afectó la vida social y eclesial también de nuestros pueblos, para bien o para mal, ¿no? Muchos que querían seguir la línea de la Revolución Cubana, incluso dentro de la iglesia con algunos elementos, y otros que a nivel social fue un boom en la alimentación del movimiento social de nuestros pueblos. La experiencia del Che y todo eso, que hasta de ahora todavía algunos grupos sociales mantienen, y generó todo lo que sabemos. Pero a nivel de iglesia también esto afectó. Y el Concilio Vaticano II generó también un estremecimiento dentro de la iglesia para rechazo y para aceptación. Yo no estuve en los pormenores de eso, dicen que mucha gente renunció incluso a la iglesia, sacerdotes que salieron de la iglesia porque resultaban muy chocantes los cambios que se estaban promoviendo desde Vaticano II. Y otros que, alimentados con esos, yo creo que la gran mayoría, la iglesia se alimentó de esto. Muchos líderes, sacerdotes de la iglesia que marcaron la vida también de nuestras comunidades. Pienso yo en Héctor Gallego de Panamá, Angelelli en Argentina y en otros sitios, aquí también, ¿no? Obviamente en El Salvador, con nuestros hermanos que dieron su vida martirialmente alimentados con este deseo de transformación de nuestras sociedades. Todo ante la situación crítica de la injusticia que se generaba en nuestros pueblos. En esta reunión de la primera semana de pastoral, entre otros, tuvieron particular importancia el padre Rutilio Grande y el padre Ignacio Yacuría. El padre Grande decía algunas ideas importantes, yo anotaba algunas cosas que él mencionaba. Por ejemplo, decía, el cristianismo ha perdido su dinamismo fundamental, su radicalidad originaria había pasado a otras corrientes de pensamiento. Y también señalaba lo siguiente, nuestra iglesia se ha convertido en un museo de tradiciones muertas. Y muchos quisieran
a un Cristo que tuviera un bozal en la boca, que no denuncie, que no señale. Ese es el Cristo que muchos quisieran. Es necesario transformar esto y ver al joven Jesús, justiciero, luchador, que da esperanza, que da ilusión. Un poco las ideas que él tenía, ¿no? Y lo que pasó allá en Aguilares, ya se señalado aquí algunos elementos importantes desde su experiencia en Ilpla, como Monseñor Proaño, que le marcó tremendamente y él quiso incorporar ese proyecto pastoral en la zona de Aguilares y el Paisnal con los resultados que ya sabemos. Y estando ahí, quiso trabajar y solucionar uno de los grandes problemas típicos en El Salvador, como es el analfabetismo. Y desarrollaron con un grupo de teólogos y antropólogos como el padre Ricardo Falla, una cartilla de alfabetización que sirvió para crear conciencia y desarrollar un poco mecanismos de criticidad en el campesinado. Y así sacaron una cartilla importantísima, por ejemplo, yo recuerdo, para la gente no sabía nada de leer, escribir, nada. ¿Cómo empezaron a hacer este proyecto? Ustedes saben que la zona del Paisnal y Aguilares son de cañaverales. Hay una cabaña, un ingenio cañaveral grande allá, y enseñaban con recursos mnemotécnicos para que aprendiera la gente cosas sencillas. Por ejemplo, se reunían con los grupos a aprender las vocales, o el ejemplo más elemental. Y decía, sacaba una chenga, ustedes saben lo que es una chenga, ¿verdad? Es una tortilla grande de maíz, con esa comían los campesinos. ¿Saben qué es esto? Es una chenga, pues esa es la O. Así se aparece la O. Iban identificando su situación personal con las necesidades también. ¿Saben qué es esto? La letra I. La letra I es un pedazo de caña que se parece a la I. Solo póngale un puntito y ya está la I. La letra I. ¿Cómo se llama? I. Muy bien. ¿Y esto qué es? Una herradura. ¿Qué es una herradura? Pues la que tiene el caballo. ¿Qué caballo? El que tienen los capataces, los caporales. ¿Y qué hacen los caporales? Nos torturan, nos maltratan. Y así empezaron a enseñar a la gente. Y se tiene como libro básico el libro del Éxodo, donde está un Dios que no quiere la opresión, que también castiga al opresor y que defiende al oprimido. Esa cosa se le fue metiendo al campesinado y en 6 meses la gente aprendía a leer y escribir perfectamente, ¿no? Entonces, una campesina, Ticha Puertas, con la que estudiamos juntos en la primaria, esta mujer no sabía nada, solo tortear y hacer sus cosas de la casa, como había aprendido en la generación de sus padres. Llegó a ser secretaria internacional del Bloque Popular. Y así, mucha gente, ¿no? Otro, Polín, famoso, que acompañaba a Monseñor Romero en casi todas las presentaciones que hacía en las universidades. Le preguntaban a él en la universidad, cuando las conversaciones, ¿y quién lo concientizó a usted? El hambre me hizo pensar, me hizo reflexionar, y esta gente fue volviéndose una gente muy crítica, ¿no? Esta es la gente que alimentaba. Obviamente que Rutilio llegó a decir en un momento que el movimiento le desbordó, ya no pudo controlarlo, y ciertamente, cuando empezaron a surgir y a enriquecerse los grupos como FECAS, Federación Cristiana de Campesinos, o la UTC, Unión de Trabajadores del Campo, que se regó a nivel nacional, un movimiento muy vivo de campesinos, y luego con el movimiento de obreros y estudiantes, con el MERS, todo eso, se hizo más compleja la situación, dijo que ya no podía controlar aquello. Incluso llegó a querer frenar el movimiento, ya no lo pudo hacer, porque había crecido tanto y la gente sentía que esta era la alternativa y este era el arma que esperaban para poder sacudirse el yugo opresor que tenían por tantos años. Habrían cosas terribles, por ejemplo, en la cabaña, donde les daban de comer a todos en una troja. ¿Saben lo que es una troja, verdad? Que es una madera abierta por el medio donde le daban de comer a los animales, o agua a los animales, las vacas, y ahí les daban los frijoles a ellos. En una ocasión le dijeron que fuera a ver y ciertamente tenían gusanos los frijoles que les daban ahí. Entonces eso representó un signo de mayor despertar de la gente, ¿no? Esto no puede ser. Entonces este tipo de cosas hicieron que Rutilio fuera en aquel momento un elemento importante para los campesinos, pero también un elemento amenazador para los poderosos de aquella región, sobre todo los cañeros, ¿no? Y empezaron a surgir ataques contra él y contra un grupo de sacerdotes que acompañaban este movimiento y los campesinos, obviamente. Y como descubrieron que este cura, el que estaba alborotando la zona norte, aparecían panfletos en San Salvador, tiraban por avionetas, eslogan como salvadoreño, haz patria, mata a un cura, o curas de Belcebú,
váyanse para Moscú. Era típico ese tipo de, para meter a la gente, la idea de que esta gente no podía, estos sacerdotes como Rutilio no podía continuar. Ya sabemos los resultados, ¿no?, de esa situación. Entonces, Rutilio tenía un criterio muy claro. Hay que decir que él no pensaba así antes, ¿verdad? Un tipo enfermizo, endeble, que en las zonas del Paisnal, cada vez que subía a los cantones, quedarse 15 días allá, así generó las comunidades, regresaba hecho leña del estómago, porque allá se toma agua sin purificación, obviamente, el campo, y él era muy delicado al estómago, y regresaba al médico, directamente al médico para el tratamiento. Después regresaba a los lugares para seguir trabajando así. Entonces, todo jodido quedó al final de su estómago. Pero sin embargo, a pesar de eso, él seguía y se lanzaba. De hecho, como ustedes saben, la muerte no era para él, ese asesinato no era para él. Querían agarrar a los sacerdotes extranjeros. Ya habían sacado a Mario Bernal, cuya expulsión, siendo párroco de Apopa, significó una manifestación de fe dirigida por Rutilio, que en aquella vicaría pues, se volvió muy importante en el movimiento campesino. Hicieron una manifestación de fe y ahí él dijo una homilía que algunos creen que fue lo que decretaron la muerte de él, ¿no? Le dijo muchas cosas importantes ahí. Entonces, eso de que primero El Salvador, segundo El Salvador, lo que es, un poco lo decía él, uno dice primero el café, en nombre del café, en nombre del azúcar, en nombre del algodón nos persinamos, decía, refiriéndose a los ricos, que era el dios de ellos, ¿no? Entonces, sabemos las cosas que pasaron. Entonces, la situación conflictiva de El Salvador hizo que también expresara cosas como por ejemplo, el cristiano, decía él, Rutilio, el cristiano, por definición, es el auténtico revolucionario, cuyo trabajo consiste en arrancar al hombre de la situación presente considerada intolerable, sin interés en lo más mínimo de la interpretación evangélica de la realidad en que vive. Incluso llegó a ser crítico con sus propios compañeros jesuitas del externado San José o de la UCA. Llegaba a cuestionar lo siguiente, por ejemplo: nosotros estamos produciendo gente que va a explotar a nuestro pueblo. ¿Qué diferencia hay entre un profesional que sale de la UCA con un profesional del sistema? No hay ninguna diferencia. Nuestros profesionales salidos de nuestros colegios y de la universidad deberían tener el principio cristiano de defensa de la vida y de servicio de los pobres. Y no es así. Y criticaba mucho esta situación de sus propias instituciones de la Compañía de Jesús. Y esto le generó cierta discusión y ciertos problemas con Ellacu. Al final ya la cosa se superó, pero era muy crítico incluso con su propia gente. O bien recordaremos aquella, como era el encargado del seminario San José, y como encargado de este seminario tenía que ir a predicar en la misa de Salvador del Mundo los 6 de agosto. Y hizo una homilía interesante en donde llegaban a esa misa todo el gobierno, presidente y los ministros, y fue tomando uno por uno los ministerios para criticarles las deficiencias en sus trabajos. Al final de la misa y en la tarde de esa ocasión, él fue llamado a casa presidencial. El presidente le regaló, era Molina, entiendo yo, le regaló una constitución de la República para que entendiera su trabajo, que no era el señalamiento social, sino que se dedicara al evangelio. Él utilizó eso en las misas para decir todo lo contrario que le habían insinuado que dijera, ¿no? La Constitución dice que todos somos iguales en El Salvador, pero hay unos que son de primera clase y otros de tercera o cuarta clase. Eso es anticonstitucional. Entonces empezó a tomar la Constitución como un libro auxiliar del Evangelio y empezó a profundizar en ese tipo de señalamientos, ¿no? Ese era Rutilio, al final ya sabemos los resultados. Entonces, la raíz de los males, decía, es el abandono de la persona humana, el irrespeto a la condición humana, ¿no? La raíz de eso, ¿no? Y también señalaba internamente el olvido evangélico de los líderes de la iglesia, que han hecho componendas con el sistema que tenemos. Entonces, era muy crítico en todas sus aportaciones. Una de las cosas que se tenía como punto de reflexión en las comunidades de base era ese método que ayer se mencionaba,
que tiene creo sus raíces en el movimiento obrero de Europa, Francia quizá, el ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Que se trabajó muy bien en las zonas del Painal y Aguilares, en las demás comunidades también. Y las comunidades de base que generaron mucha inquietud, esperanza entre la gente pobre, pero también señalamiento culposo por parte de los poderosos. Bien, sabemos que esta reflexión evangélica de esta dinámica generó que muchos campesinos se fueran como organizando más evangélicamente y las comunidades fueran creciendo en el país. A tal punto que desde Estados Unidos un libro famoso blanco que ustedes conocerían, el libro blanco de Nelson Rockefeller, decía que el problema no solo aquí, sino en América Latina, era el surgimiento de esas comunidades eclesiales de base, que por lo tanto había que disminuirlas, forzarlas a disminuir o atacarlas de alguna manera, y a sus líderes también, ¿no? Y aparecieron muchos mártires en ese sentido. Entonces, la solución que ponía ese libro era incorporar en América Latina sectas, para que frenaran la fuerza del evangelio transmitido por ese dinamismo de las comunidades eclesiales de base. Se volvieron como peligrosas en ese sentido y puntos de ataque por parte de... Y apareció como contraposición también aquella ley de la seguridad nacional, ¿no? Donde ponían militares dirigiendo la mayoría de países de América Latina para un poco frenar el movimiento de la izquierda, pero sobre todo el movimiento que estaba generando la iglesia a través de las comunidades eclesiales de base. Entonces, ese sistema hasta el de hoy sigue teniendo éxito, pues, con unos bemoles que se le pueden dar, pero siempre sigue importante. Entonces, la idea de un Jesús cercano al pueblo, la idea de un Jesús, la línea de Jesús de Rutilio, revolucionario, ¿no? Para transformar aquello que hay que transformar y que atenta contra la vida de la gente, sobre todo de los pobres, pues resulta necesario y no asustarse de esa consideración. Yo recuerdo que en una ocasión me invitaron a la del Salvador del Mundo en Los Ángeles y en aquel momento estaba, a mí me tocaba hacer la cosa religiosa, el acto religioso, y en el aspecto cultural tenían el grupo Guaraguao. Eran miles de gente, muchos salvadoreños, cada año se reúnen ahí. Y ellos cantaron cantos, no basta rezar, casas de cartón. Yo decía, increíble, que yo lo escuchaba en la radio, incluso en la radio de esta prohibida, venceremos, ¿no? Y ver que aquí están estos babosos a la par cantando eso. Pero lo curioso es, y ellos se asustaron, que la gente, hombres, llorando, oían casas de cartón, no basta rezar, perdóname tío Juan, y todas las canciones populares, llorando. Y me decía el bajista, Jesús Cordero, ¿y por qué están llorando? No, dale, si las canciones que están tocando ustedes en este momento, ellos las escuchaban en la radio, en la clandestinidad. Recordarán a sus mamás, sus papás, sus hermanos asesinados. Lo que están haciendo es reviviendo eso. Con más entusiasmo cantaban los babosos, con más entusiasmo. Tan emocionado se ponía la cosa que el tipo que controlaba el sonido les hacía esta señal, que hace esta, y se les fundió los aparatos. Ya no pudieron. Ellos querían seguir cantando. Para decir que el ambiente que se vivía en ese tiempo, el deseo de transformación social, involucró ciertamente mucha gente campesina y mucha gente de la iglesia. Eso es verdad. Es el tiempo en que la iglesia, creo yo, retomó su sentido de acompañar en la pobreza a la gente, de dar esperanza en su momento a la gente, cosa que hoy estamos perdiendo, creo yo. Estamos perdiendo lamentablemente, por lo que sea. Nos hemos acomodado, nos hemos instalado, una iglesia que tuvo quizá unos 13 años de involución y que lejos de estar presente en los momentos estaba lejos. Ya no se miran aquellos gestos como cuando, ¿recuerdan ustedes aquella masacre que se dio enfrente de la iglesia del Rosario por un fraude electoral, donde mataron mucha gente a machetazo limpio? Y el Chino Navarro le tocó ir a hacer una misa ahí esa madrugada, y también está Boyaco en ese lugar, y eso parece que generó que también le llamaran a la casa presidencial al Chino y en la tarde lo estaban matando. Dicen que el famoso Apache, aquel luchador, fue el responsable de la muerte de él, que después moriría atropellado por un camión, este chavo, ¿no? este Apache. Entonces, como que era prohibitivo meterse, acompañar a los pobres, meterse en la lucha obrera, acompañar estos deseos de transformación y de resistencia en contra del sistema que se estaba viendo. Eso que Juan Pablo II llamó el capitalismo salvaje, ¿no? Que no respeta la vida de la gente, lo que quiere es
vorazmente enriquecerse a costa de la sangre de la gente, del esfuerzo de la gente, hasta el día de hoy. Eso como que lo hemos perdido. Yo no sé si tendremos miedo de estar o qué, o cuidarnos demasiado cuando hay eventos sociales. Hay eventos sociales, ¿no? No se trata de estar retomando un partido político, sino la incorporación en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos humanos de la gente. Creo que le estamos dejando, o le hemos dejado a los partidos políticos para que ellos acompañen esas cosas con el engaño que eso tiene como base, ¿no? Pero como que hemos perdido la presencia nuestra, como sacerdotes y como iglesia, en esta dimensión. Por eso creo yo, el Monseñor Romero, que estuvo presente en todos los momentos, y fue esperanza de la gente, voz de los sin voz, como se le ha conocido, y que generó confianza, camino, esperanza, ilusión entre los pobres de nuestro país, ¿sí? Y levantó la vida de la iglesia. Valía la pena eso. Ahora como que lo hemos perdido. Entonces yo siento que, para ir concluyendo, porque eran 15 minutos, dijeron, esto del martirio, nuestros mártires nos siguen hablando, creo yo. Nuestros mártires nos profetizan desde su experiencia martirial y nos están diciendo, yo ya hice esto. Ahora, ¿qué ustedes hacen? ¿Qué hacen ustedes ahora? Yo ya di mi vida, me entregué. ¿Qué hacen ustedes en esto? Y nos retan. No es un profetismo en el sentido de que, bueno, todos somos bautizados y tenemos el triple ministerio. El profeta, el que anuncia y denuncia. Está bien. Pero hacia adentro nos están denunciando también como que aflojaron ustedes el camino, aflojaron ustedes la lucha. Y cada uno quizá cuida de su propia situación. Y nos cuesta arriesgarnos, nos cuesta lanzarnos. Y quizá estamos huraños para acompañar el camino de los pobres. Nos hemos instalado y nos hemos acomodado. Y desde ahí la denuncia profética de nuestros mártires que nos señalan qué están haciendo ustedes ahora. Porque las causas de la injusticia están ahí siempre. No se han cambiado, no se han eliminado, ni mucho menos. Nos siguen retando desde esa experiencia. Nos siguen llamando y nos siguen clamando. Hay un texto de Apocalipsis 6, en el verso 9, dice, me voy a permitir escribí un poquito de lo que dice ahí, se refiere al quinto sello. Cuando soltó el quinto sello, vi al pie del altar con vida a los asesinados por proclamar la palabra de Dios y por el testimonio que mantenían. Es decir, nuestros mártires, nuestros muertos no están muertos, están de pie y están con sus vestidos blancos. Su esfuerzo de sangre, su mancha de sangre ha sido transformada en blancura. La blancura del resucitado, que lleno de sangre se convierte ahora en un elemento purificador, purificado y purificador, que nos dice, la sangre ahora se ha convertido en blancura eterna, y el resucitado que vive eternamente, resucita eternamente también a los mártires, que nos siguen profetizando y nos siguen reclamando desde su profecía, ¿qué estamos haciendo nosotros? La iglesia, ¿qué está haciendo para seguir acompañando a los pobres? Mucha gente en las comunidades dice, ¿qué podemos hacer ante esto? Lo del agua, por ejemplo, o una situación X que se presente de abuso de poder. ¿Qué podemos hacer ante esto? Entonces, como que ante esta falta de líderes, incluso de la iglesia, quizás se dé el fenómeno de este liderato o las elecciones últimas que hemos tenido, que fue un arrasar completamente en El Salvador, un fenómeno que no se había dado. Creo que se jugó bastante con la conciencia de la gente y como que se vendió la idea de un líder que solucionaría los problemas. Incluso ahorita, antes de la toma de posesión, a ver qué nos trae ¿va? A ver qué surge ahora, qué solución. Y ahora estamos pensando que nos van a traer la solución. El problema es que nosotros no abordamos la solución de los problemas desde la iglesia. Estamos siempre pensando qué nos van a dar los otros o qué nos irán a hacer los otros. Y no hemos tenido participación en la toma de decisiones con la gente. Van a votar y ahí se quedan, pues, esperando que el que fue electo haga la solución de los problemas. Cuando nos corresponde a nosotros cuidar, velar porque eso que hicimos se mantenga. Y en eso la gente quisiera, creo yo, que sus líderes religiosos también les diéramos una esperanza y una palabra. Y sin tener miedo, pues. Sin que esto signifique política, como decía muy bien Monseñor Romero, ¿no? Cuando desde el púlpito se predica la realidad
con sus enfoques económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos, no es política, es aplicación de la palabra de Dios, es doctrina social de la iglesia. Y nosotros como olvidamos estas cosas. Entonces, fulano que lo haga, fulano que lo diga, yo tengo miedo. Pues sí, el miedo tenemos todos, ¿no? Creo que el peor enemigo no es que está afuera, sino está adentro, y se llama miedo, mediocridad, temor. De cuando nos sacudamos eso, volveremos a ser la iglesia que fue esperanza, que fue ilusión, que fue compañera de camino de nuestra gente y de nuestras luchas, ¿no? Entonces será la cosa diferente, creo yo. Y habrá alternativas de solución, pienso, teniendo como centro el ejemplo de Jesús. Esa es la clave. Hay tantas cosas que decir en este volado, pero vamos a pararle ahí porque esto da para mucho. Le vamos a escuchar si hay participaciones, respuestas, preguntas o aportaciones de las que ustedes consideren. Vamos a dar pues la palabra, ¿verdad? Nos recordaba ayer, Tojera, quienes lloramos ayer, hoy lo celebramos con alegría, refiriéndose a los mártires. Y fíjense, un fenómeno que hemos percibido es que las nuevas generaciones, los nuevos sacerdotes, y tanto en la vida religiosa, como que a veces esto del martirio como que les pasa. Y este ambiente económico de consumismo, como que le gusta más. O sea, como que esto del martirio, que es de profeta, de decir la verdad, de comprometerse con los pobres, como que a veces, ¿cuál es el legado que nos dejan los mártires? Bien, vamos a dar aquí dos intervenciones, Mauricio y Jesús, ¿no? Vamos a dar, Jesús tiene el micrófono. Agradecer en primer lugar pues que se tome en cuenta este aspecto de el profetismo y el martirio dentro de la diócesis y cómo esto influye en la historia tanto de la iglesia al interno como dentro de la sociedad, y que se tome en cuenta principalmente en estas jornadas. Lo que quería participar eran dos puntos que a mí me dejan bastante en cuestionar precisamente lo que hace el Padre Erazo al decir de que nos hace falta, creo yo, retomar el aspecto profético. Y decía dos aspectos. El primero es cuando participaba en una ocasión de la bajada el 5 de agosto por la tarde y uno ve la cantidad de gente que está allí, entonces de alguna manera uno ve la percepción que tiene la gente en esos momentos de la iglesia y lo que esperan escuchar de los pastores. Y me recuerdo que un sacerdote que estaba a la par decía, estos momentos nacieron, decía, cuando la gente venía y querían escuchar qué decía Monseñor Rivera en su momento, ¿no? Y cómo iluminaba la realidad social que iba viviendo el pueblo y cómo su voz pues era para sostener en medio de los años del conflicto. Y entonces cómo aquello ha ido poco a poco cayendo simplemente, y yo sé que no hay que reducirlo, en el momento, ¿no?, de la transfiguración y todo, lo decían anteriormente, pues sin una connotación negativa, lo de la piedad. Y se ha perdido de alguna manera pues esa voz que pueda dar un sentido profundo de interpretación a los acontecimientos sociales que vamos viviendo. Ya no se ve eso. Y luego esto viene también, ya lo mencionaba el Padre Erazo, uno pudo ver las imágenes del día que, del 3 de febrero por la noche, se proclamaba ganador de las elecciones el actual presidente electo, lleno. Y la gente con la expectativa de que han elegido un nuevo líder, según la percepción de la sociedad y del pueblo. Entonces, la expectativa que despierta y el número de gente, como él mismo lo señalaba, a nadie se le llevaba en bus, a nadie se le obligó a ir, sino que la gente se sentía parte de un movimiento en ese momento. Y como nosotros, pues, de alguna manera el 6 de agosto, pues, no es que se llene la plaza. El día que se celebró la misa de acción de gracias por la canonización de Monseñor Romero, igual. Entonces, la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente ya no nos está escuchando o no se genera la misma expectativa que genera la política? Yo sé que no nos vamos a comparar a la política, pues, pero viéndolo desde nuestra identidad de iglesia. Y en segundo lugar,
hay un hueco, y en ese sentido lo que dice el padre Erazo, sí, hay un hueco de sucesión de generaciones en la labor pastoral. Lo digo desde la experiencia de mi parroquia. En la parroquia me dicen, padre, cuando estuvo el padre Alejandro Celso, se hacían ladrillos para ayudar a la gente a reconstruir sus hogares, se tenían terrenos donde se cultivaba y se hacía esto y lo otro, y les digo, ¿y ahora por qué no? Y no responden, y les digo, parte de esto es de que no hubo continuidad, se murió la pastoral social y ahora que tratamos de retomarla, pues la gente no quiere, se resiste, las comunidades ven indiferente la labor del compromiso dentro de la pastoral social y que sea parte del proceso de las comunidades dentro de la parroquia. ¿Por qué? Porque tenemos un abismo de años, quizá no muy largo, pero sí de acción, en el que la gente no vio continuidad en los trabajos que se hacían, y eso muchas veces pues profundizado por, diríamos, la falta del compromiso de los sacerdotes. No digo yo que lo hayan hecho mal los padres anteriores por caridad, no es eso. Yo sé que cada quien hace su parte y cada quien llega a incidir donde mejor puede, pero ahora que yo me encuentro con la situación de tratar de despertar ese sentido de compromiso social y profético, la gente no quiere y hablan de cosas pasadas y les digo, pero hay que revitalizar. Entonces se ve el profundo vacío que tenemos en ese sentido, y cómo pues esto viene a que sea difícil que la gente se vuelva a comprometer, sea difícil que la gente se vuelva a movilizar y se vea una iglesia profética en continuidad con lo que nos dejaron los mártires.